Pues muchísimas gracias. Primero, déjame que me ponga esto. Vale. Muchísimas gracias, Adri. Como os decía en la prueba, buenas tardes a todos. Si me dijeran, escoge una palabra para describir lo que sientes ahora mismo, ¿vale? Pues esa palabra sería ilusión. Veo caras conocidas, os conozco a un montón de vosotros. Y nada, un placer estar aquí. Agradecer la confianza depositada por parte de Borja y de Adri, como siempre. Y nada, hace pues, apenas unos meses yo estaba también sentada aquí como alumna del curso, ¿no? O sea que para mí es todo un honor participar aquí y espero aportar desde mi visión, ¿no? Un poco de mi granito de arena para contribuir un poco a ver pues todo lo que es el marco en el que se pueden mover nuestros pacientes, ¿no? Multidisciplinar y desde todos los abordajes posibles y desde todas las ópticas posibles complementar información y aportar de alguna manera, ¿vale? Sobre todo, mi objetivo principal va a ser que pensemos, ¿no? que de eso va la cosa, ¿no? de poder darle vueltas a las cosas. Y yo no sé si los objetivos que a priori me he planteado para hablar, no funciona esto, ahora, no, si me han pasado 800 diapos, bueno, no pasa nada, ahí está, pero cuando digo 800 son 800. Los objetivos un poco que me había marcado y cómo había estructurado la charla, pues serían un poco estas, ¿no? Creo que la mayoría de vosotros sois fisios, a muchos os conozco, otros no, algún preparador físico también, algún café, y sobre todo, yo sé que todo el mundo pues, tiene nociones y conceptos y entiende el pie a su manera, pero un poco en dar 4 pinceladas desde qué punto lo miro yo y en base a eso cómo lo trato, ¿no? Una segunda bloque en el que hablaremos un poquito de los soportes plantares, el concepto de soporte, los tipos, las características que pueden llegar a tener cada uno y los efectos que estos producen en el pie, cuándo estaría indicado usar o no un soporte plantar, que creo que esto también es uno de los temas más controversiales que hay ahora mismo, qué tipo de sinergias musculares facilitan los soportes, ¿sí? ¿Qué entendemos por foot core y cómo lo podemos ejercitar o cuáles son los ejercicios de elección que podríamos tener y para acabar, pues, qué ejercicios nos beneficiarían a la hora de potenciar ese control del arco plantar, ¿sí? Y para acabar, pues plantearemos 3 casitos clínicos, un pedacito de realidad, ¿no? Porque en el fondo la teoría está muy bien, pero también me gusta pues, ejemplificarla con realidad, ¿vale? Pues empezamos con lo primero. Antes de nada, bueno, como todo el mundo sabe y trata, yo hablaré desde mi visión, que es una visión pues eso, enfocada en el marco del abordaje multidisciplinar, ¿no? Y en el abordaje del concepto biopsicosocial del paciente, aunque sí que es verdad que mi papel de cara a tratar al paciente, ¿no? mi vía terapéutica es biomecánica, ¿no? Todo lo que sea el manejo biomecánico, pues ahí yo es cuando entro a participar en el tratamiento del paciente, pero siempre encajado dentro de este concepto. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces desde mi abordaje no tenga capacidad de tratar directamente muchas cosas que aquí se plantean, sí que el reconocer que la causa del problema pues, viene en un marco mucho más grande al que a mí me corresponde, pues me da mucha visión de campo, me hace trabajar en equipo y al final es lo que acaba solucionando las cosas al paciente. Vale, un poquito de visión global y yo digo, ¿no? Que yo trato a través del pie. Trato pies, pero también trato a través del pie. ¿Por qué? Porque muchas veces estas alteraciones en cuanto a estructura, ¿sí? Tienen causas intrínsecas del propio pie, pero muchas veces veremos que van acompañadas de otras que son externas y a veces incluso el problema estará fuera del propio pie. Por lo tanto, siempre tenemos que tener esta visión así más global. Y muchas veces también pensar que el paciente nos viene con un síntoma
pero muchas veces esta patología, ¿no?, que nos aparece como síntoma del paciente es consecuencia de otra cosa que va mucho más allá, ¿no? Y a veces ese es el motivo de recidivas y ese es el motivo, pues a lo mejor, de que no acabemos de solucionar el problema, ¿no? Siempre hay que buscar, pues hay que hacer como un screening, ¿no?, y interrelacionar a nivel clínico muy bien todas las pistas que nos da la exploración. Para no hacerme pesada, y como esto tampoco pretende ser una charla de biomecánica, ni mucho menos, ¿vale?, pero simplemente 4 reflexiones a la hora de entender un poco en base a qué diseño yo un soporte plantar, ¿vale? Aquí tenemos una imagen que no sé si se ve muy bien, porque además es un dibujo así como en blanco y la luz, pero bueno, yo creo que sí. ¿Qué pensáis? ¿Qué tipo de pie es este? ¿Le veis algún problema a este pie? ¿Es un pie normal? ¿Qué decís? Venga. ¿Qué le veis a este pie? ¿Le veis algo? ¿Diríais que es un pie normal? Quizá prona un poco, uno dice que no hay pies normales, este me gusta, me ha gustado. Tú. Yo pienso que sí, María. Tú dices que sí, que parece normal, ¿no? ¿Sí? Pedro, tú te callas, no vale, que siempre... ¿Es un pie normal o no? Pues en el fondo es un pie que parece normal, a priori en estática, pero podría también tener un patrón de un retropié varo compensado, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que las cosas no son como las vemos. Tú ves una cosa, pero que luego en la realidad puede ser otra, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces valoramos a los pacientes y los podólogos mismos también, o sea, no es mi caso, pero yo sé que muchos compañeros lo hacen, ponen al paciente de pie, lo miran, alineamiento, pum, 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 está todo ok, venga, ya está, chao, no necesitas nada, perfecto. Y nos olvidamos de valorar si este pie, cómo se comporta en funcionamiento, no solo en estructura. Una cosa que parece bien alineada, a lo mejor lo pones a caminar y cambia completamente, o incluso en camilla, ¿no? Tú te pones a valorar diferentes segmentos articulares y te das cuenta, pues, que hay bloqueos o que hay estructuraciones y que, bueno, que son la explicación del problema, del síntoma del paciente, ¿no? Ejemplos tenemos muchos, por ejemplo, así, otro caso, tenemos aquí un pie, ¿sí? Y todo el mundo, ¿qué diría? Pues bueno, pues aparentemente, pues normoalineado, bien, majo, tal, ¿sí? Pues muchas veces pies que tienen esta visión pueden ser antepiés varos compensados, ¿sí? Aquí no vemos la subtalar, pero en el caso de ser un antepié varo compensado, esta subtalar estaría totalmente pronada, ¿sí? Entonces, la patología y la estructuralidad de diferentes patologías a nivel de alineamiento, en cuanto al pie se refiere, se puede presentar de formas múltiples. Por ejemplo, aquí tendríamos un alineamiento perfecto, que esto no existe, porque yo aún estoy, después de 23 años, esperándolo, que me aparezca el pie perfecto así, todo bonito y bien. Pero en principio, casi siempre se nos van a presentar diferentes tipos de compensaciones. Me ha gustado el comentario del compañero que ha dicho el pie normal no existe. Existe y no existe. Yo diría que cada uno tiene su normalidad. Más que existir un pie normal estándar con el que comparar, cada uno tiene una estructura, una anatomía y para cada uno existe una normalidad o una fisiología individualizada. Y es ahí donde tenemos que enfocar y analizar cómo es el paciente, cómo debería funcionar y cómo está funcionando. Y a partir de aquí decidir si tenemos que generar un efecto u otro en un soporte o en cualquier otro tipo de terapia que queramos aplicar, ¿vale? Por ejemplo, este mecanismo de... no sé si se ve bien porque creo que está como... pero bueno, yo os lo explico. Nos aparece aquí un retropié en valgo, ¿sí? Y una flecha que hace virar el antepié hacia la supinación. Generalmente la mayoría de pies hiperpronadores presentan una compensación de antepié supinado, que no varo, es decir, un antepié que gira en supinación, pero que es completamente reductible y móvil, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tendríamos un antepié completamente pronado, ¿sí? Con un retropié también pronado, es decir, en este caso, este mecanismo que comentábamos de compensación de este antepié no se ha producido, con lo cual hay una gran cizalla y una gran hiperpresión en M1, en el primer radio, ¿vale?
Otro de los ejemplos que nos encontramos, por ejemplo, pues alteraciones estructurales en dorsiflexión del primer segmento, ¿sí? Que si el paciente es capaz de compensar, lo normal que pase es pues también una pronación compensatoria para hacer que este primer meta, este primus elevatus que estaba sin contactar con el piso, pues pueda dar apoyo y pueda dar una mayor sujeción a la zona del arco, ¿sí? Y por otro lado, pues también como primeros radios plantar flexionados, ¿sí? Estructurados, hacen que ese retropié sea el que compense, porque no siempre compensa el antepié al retropié, sino que a veces también el retropié es el mecanismo compensatorio de ese antepié, ¿sí? Entonces, en estos casos de primeros radios plantar flexionados, el retropié es el que tiende al varismo compensatorio, ¿sí? Entonces, como veis, por ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo de lo que os acabo de comentar sin compensar.